Bueno, y ya le damos los buenos días y la bienvenida a Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT. ¿Qué tal, Fernando? Buen día. Es un gusto estar con ustedes, como siempre. Bueno, y estamos allí a horas. A horas. Realmente son horas del acto del 1 de mayo. La primera pregunta que le hice a Fernando, después de charlar un poco, recordándome él cómo terminaba el aviso de la vacuna antimeningocóxica, que después del PATE vacunaron nomás, ¿cómo terminaba? Sos un campeón. Sos un campeón. Él se acordaba claramente. Eras un niño, ¿no? Sí, 10, 11 años. Claro, obviamente. Después de este pequeño recuerdo de vivirlo otra vez, como les dije, le preguntaba algo que puede parecer banal, pero que tiene que ver con toda la logística, con la infraestructura, con la expectativa además que genera para la central sindical un acto del 1 de mayo. Si el domingo, es decir, el hecho de que cayera en domingo el 1 de mayo lo favorecía o de alguna manera complicaba un poco por la fama del domingo de ser un día más bien pachorra, digo yo, ¿no? Un día tranqui. No, más que fama es parte de la realidad cotidiana. La gente se levanta más tarde, tiene otros hábitos, es un día diferente del resto. Y claramente eso complica un poco la organización del acto. No obstante, todos los indicios que tenemos es que va a ser un acto con una alta concurrencia. En primer lugar, porque los sindicatos han tomado este aspecto planteado como un aspecto central, han hecho una convocatoria con más largo tiempo, a pesar de las dificultades que hemos tenido que atravesar los últimos días, producto del accidente climático en Dolores y de las inundaciones, y que en eso están cientos de compañeros nuestros contribuyendo, ayudando. Igualmente la convocatoria ha sido masiva, sin utilización de los medios masivos de comunicación, pero sí utilizando todos los medios propios a nuestro alcance para que esa convocatoria abarque a miles de trabajadores. Así que consideramos que va a haber una cantidad importante de público, pensando que además no hay transporte público, es decir, la gente viene caminando o en su propio transporte o en los pocos ómnibus que logra colocar el movimiento sindical, y siempre hay varias miles de personas como se ven en las imágenes, ¿no? Hablando, perdón, Humberto, de aspectos asociados a la preparación, pero ya empezando a cortar hacia la proclama. ¿Ya está pronta? ¿Estamos en eso? ¿Cómo se trabaja para llegar a ese documento que expresa la postura del movimiento sindical, nada menos que en un 1 de mayo? Sí, ya está pronta. Quedan detalles, dónde se coloca más énfasis, en qué temas centramos más la atención de la oratoria, pero está totalmente pronta, sí. Pero no cambió nada después de los dichos del ministro de Economía ayer en la Comisión de Hacienda de Diputados. Digo, porque hubo una corrección por parte del ministro de Economía. Para quienes no lo sepan, hubo una presentación de prácticamente 2 horas, un PowerPoint que llevó el contador Astori, reconociendo que ciertas perspectivas que el gobierno tenía, económicamente hablando, bueno, no son en este momento las perspectivas que se pueden dar para lo que queda del año y para el año que viene. Bueno, yo creo que lo que ayer planteó el ministro de Economía no es una novedad para el movimiento obrero, digamos. Nosotros somos conscientes que el país no creció a la tasa esperada, que era en el torno del 2,5%, creció apenas 1%. Esto implica claramente una recaudación menor por parte del Estado e implica cambios. El tema es hacia dónde cambiar. El tema es quién paga el cambio, digamos, ¿no? Y claro, yo soy de los que creo que en un país que quiere construir justicia social, el pato de la boda no lo tiene que pagar el sector más débil de la sociedad. Me refiero sobre todo a los asalariados y jubilados que ganen menos de 20.000 pesos. Esos no lo tienen que pagar. Y en todo caso, tampoco la economía se vio afectada en todos los sectores de igual forma. Por ejemplo, si uno estudia la temporada turística, el sector hotelero gastronómico cobraba una pieza, una habitación de un hotel 5 estrellas. Hoy vine a convivir otra vez, de verdad. Sí. Una pieza me salió. Una habitación, $250. Y le paga a un trabajador menos de 15.000. ¿Hay alguna razón para explicar este fenómeno? ¿Cuál es el motivo? Segundo lugar, cuando la economía se desacelera, es decir, deja de crecer, no sigue habiendo condiciones para redistribuir, no serán los que tienen más, los que tienen más espalda, los que tienen que dar respuesta. Los precios, no debe haber un modelo de control de precios. No estoy proponiendo ningún sistema, pues enseguida dicen el kirchnerismo, el control de precios de los venezolanos. ¿No? Estoy diciendo, en el Uruguay no podemos construir alguna alternativa que no sea que el remarque sea antojadizo. Por ejemplo, si ustedes salieran de acá a entrevistar a un chacrero y le preguntan a cuánto sale el producto de la chacra y después van al supermercado,
tienen que hacer ecuaciones de tercer grado para saber cómo llegaron ahí. ¿Me explico? Acá hay un segundo aspecto que el movimiento sindical va a colocar. Y un tercero, para nosotros no es lo mismo tener trabajo que no tener. Entonces, si hay problemas con el empleo, nosotros hemos planteado para todos los costados que estamos dispuestos dentro de la negociación colectiva a encontrar fórmulas que permitan que todos los trabajadores queden dentro de la plantilla de trabajo. Entonces, en la desaceleración económica, obvio que se nos presentan mayores dificultades que los que se presentaron en la última década, pero eso no implica que no se pueda seguir avanzando en derechos, en conquistas, en nuevas normas y también en favorecer a aquellos sectores que han sido más postergados durante estos años. Es decir, no es una novedad que estamos en un momento económico más complejo que el de la última década. Si a eso le sumamos el desastre natural en Dolores y lo que eso va a significar para el país, para los doloreños, para todos quienes viven ahí, que de verdad es una situación muy dura, muy cruel. Si le sumamos la cantidad de evacuados que tiene el Uruguay producto de la inundación, lo que esto ha producido todavía no se sabe de qué tenor en ciertos productos agropecuarios, está claro que es un año complejo que tenemos por delante. ¿Y cómo se hace para que en un contexto de, digamos, desaceleración, el pato de la boda, como decía usted, no lo paguen los trabajadores? De repente hay alguna pista en alguna de las cuestiones que usted enumeró. Pienso en la necesidad de mantener puestos de trabajo aún sacrificando determinadas aspiraciones, pero seguramente haya propuestas más fuertes o más amplias, más abarcativas. No, está claro. Lo primero es ser consciente de cuál es la situación, porque digamos, nosotros no podemos hacer de cuenta que nada ha sucedido en el país, porque eso sería perder la perspectiva, no analizar correctamente la situación, analizar mal el proceso en el que estamos viviendo. Por otro lado, estudiar sector por sector de actividad cuáles son los sectores que efectivamente están afectados. Y en tercer lugar, tener políticas concretas. Hay muchos instrumentos estatales que están al servicio. Uno de lo que nosotros vamos a proponer en el 1 de mayo, y ahí lo vamos a anunciar, son medidas activas de empleo tomadas desde el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, que es quien tiene la responsabilidad de las políticas activas de empleo y quien además es un organismo tripartito, es decir, que lo integra el gobierno, los empresarios y los trabajadores. Y para aquellos sectores donde haya dificultades de trabajo, ese organismo tiene propuestas para hacer, por lo menos nuestros delegados tienen propuestas y van a ser presentadas en el 1 de mayo precisamente para atenuar los problemas de empleo que hay en algunos sectores de actividad básicamente vinculados a la industria manufacturera. Entonces no es que nosotros estamos cerrados, ni que este es un invento nuevo, ni que esto se llama flexibilización laboral. No, esto se llama, si se van a perder 20 puestos de trabajo en un lugar donde hay 100, no conviene mantener los 100 y que todos tengan una carga horaria menor y en el mientras tanto encontrar soluciones para que esa empresa o esa industria mejore su capacidad productiva. Entonces, en esta discusión va a haber propuestas concretas. Y en lo salarial también. Hay sectores de actividad que no tienen problemas para pagar aumento de salario, sobre todo aquellos que tienen, digamos, salarios muy bajos. Por ejemplo, ¿cuál podría ser el problema de las grandes superficies? ¿Usted la ve con dificultades? ¿Usted entra al supermercado y no sigue haciendo la misma cola que hacía? ¿Acaso la demanda disminuyó o al menos se mantuvo? ¿La tasa de rentabilidad de esa industria no tendrá que bajar un poco para que el salario de los trabajadores mejore un poco? Y bueno, en épocas de crisis me parece que el que se tiene que apretar el cinturón no es el que no tiene más agujeros, es el que tiene muchos agujeros, ¿no? Ahora, ustedes han hecho desde la central especial hincapié en el tema del gasto público. Y ayer, sin una especificación clara por parte del ministro, porque no dijo de dónde se iba a recortar, pero de alguna manera, y voy a ceñirme a la versión taquigráfica de ese encuentro en diputados, el ministro dijo: venimos a señalar que el deterioro del contexto internacional fue mucho más agudo que el que preveíamos cuando elaboramos y presentamos el presupuesto, y en ese sentido señaló que hay que trabajar con los dos grandes componentes de esa política, que son los ingresos y los gastos públicos. Reitero, no hubo una especificación de, bueno, dónde se bajarán las perspectivas, dónde se bajará, pero lo que dio a entender, por lo menos, o lo que se deduce de lo que pasó ayer, es que, bueno, las perspectivas no son las que teníamos previstas, vamos a tener que recortar. Y yo he recordado que, bueno, en todos los encuentros que hemos mantenido, hay una defensa férrea por parte de la central sindical
en el tema de que el gasto público reactiva, genera fuentes de trabajo, es decir, reactiva la economía. Allí seguramente van a tener un punto de discrepancia con la conducción Y bueno, muy económica. probablemente, dependiendo dónde se toque el gasto público. Si se toca el gasto social, vamos a tener una dificultad, porque obviamente el sector más débil de la sociedad está atendido por ese gasto social, que ha crecido exponencialmente en los últimos 10 años y que ha permitido salir a miles de uruguayos de la pobreza económica al menos, ¿no? Porque después está la discusión sobre si salir de la pobreza solo es pasar un guarismo económico o si se requieren otras herramientas para salir de la pobreza. Me refiero a políticas que impliquen educación de calidad, salud de calidad, integración al mundo del trabajo. Ahí vamos a tener problemas. Si se recorta inversión pública, yo creo que entramos en una espiral de magnificar la crisis, porque si uno deja de hacer carreteras, de crear infraestructura, de generar puestos de trabajo, puede ser que el riesgo sea mayor, ¿no? Y de hecho ya lo vivimos cuando se recortó la inversión pública, el Uruguay cayó drásticamente. Entonces lo que vamos a hacer es prudentemente esperar que el ministro de Economía sea más explícito en dónde están los recortes, porque de repente hay recortes que vale la pena hacer, y ver si estos perjudican o no a la sociedad. Si la perjudican, lo vamos a enfrentar. También somos conscientes que estamos enfrente de un equipo económico serio, que en el medio de una situación económica compleja no es poca cosa, porque es mejor tener diferencias con un equipo económico sólido, fuerte, compacto, que tener diferencias con alguien que no sabe dónde está parado, ¿no? Entonces prefiero que mi debate sea con personas que están altamente capacitadas para la función y yo cumpla mi función de la mejor manera, que es tironear del brazo izquierdo del gobierno para que las políticas sociales no sean tocadas, para que la inversión pública sea más, para que se defienda el valor de las empresas públicas como locomotora del desarrollo, que discutir sobre bases poco sólidas, ¿verdad? Entonces, bueno, me parece que a pesar de que tenemos un escenario desfavorable, no es el Uruguay que teníamos en la crisis del 2002, ¿verdad? Ya nos dijo dónde no recortar desde el Sí. interés de los trabajadores. ¿Dónde sí? Bueno, en muchos lugares. Hay que simplemente analizar cuánto cuesta el gasto militar en Uruguay y no precisamente por el salario de los soldados, ¿no? Que ganan una miseria y que los colocamos en cuánta tarea dura hay. El comportamiento que esos militares han tenido en Dolores ha sido ejemplar para mi gusto. Junto con compañeros del PICNT, del sindicato de la UTI, de la UTE misma, de las empresas públicas, de la Intendencia de Soriano, han jugado un papel determinante para que rápidamente se pudiera limpiar una ciudad que había quedado derruida, es decir, y cumplen otras múltiples funciones, pero capaz que en algún momento hay que discutir la dimensión del ejército, ¿verdad? Y si esa es la dimensión que el ejército, que el Uruguay necesita para su ejército. Y de repente hay que ver otros gastos. No sé ahora específicamente la totalidad, no me animaría a decir porque tengo miedo de razonar mal, pero seguramente que hay muchas partes del Estado donde podía tener recortes sin afectar los derechos de los trabajadores y sin afectar la producción nacional. Pero bueno, habrá que ver cuando haya una propuesta concreta. Me parece que aventurarse a decir cosas más profundas que esta sería riesgoso para una futura negociación, ¿no? Hablando del mundo del trabajo, del ejército y de un sector de la población vulnerable como es el que conforman, digamos, los denominados NINI. ¿Qué le pareció la propuesta que hizo el comandante en jefe del ejército, Guido Manini Ríos, a propósito del diálogo social y de aquel aspecto en el que él entiende el ejército podría colaborar? A mí ni no me gusta que le llamen a nadie, porque son las circunstancias de la vida las que provocan que Humberto esté acá o Humberto esté en un contexto sociocultural crítico sin pocas oportunidades, con muy pocas oportunidades. Y son las circunstancias de la vida las que nos permitieron a Humberto y a muchos de mi generación ir a una misma escuela con personas de diferentes contextos sociocultural y económico, empresarios, hijos de profesionales, hijos de trabajadores, y generar una sociedad integrada a esta que está hoy, ¿verdad? Donde los hijos de los ricos van a determinados colegios con nombre y apellido, no los voy a nombrar para no promoverlos. La clase media manda a sus hijos a los colegios de medio valor. Muchos van a las escuelas vinculadas al centro y hay una periferia de escuelas con contexto sociocultural críticos y liceos. Y en esas circunstancias se generan pocas posibilidades. Fíjense que para buscar trabajo, algunos muchachos de 18 años tienen que mentir el barrio en el que viven. Porque si ponen Borro o Casabó
los estigmatizan a tal punto que no lo toman en el puesto de Correcto. trabajo, no por las capacidades que haya construido, sino por el barrio en el que vive. Y estas son las cosas que hay que vencer. En segundo lugar, hay que dar oportunidades. Y dar oportunidades implica abrir la cabeza. Es decir, por ejemplo, un sector que el Uruguay nunca le dio oportunidades es el trabajo para personas con discapacidad. ¿Es necesario o no para la inclusión de esas personas darle, de acuerdo a su capacidad, un trabajo concreto y que esa sea la inclusión en la vida? Las madres de los muchachos que hoy tienen 55, 60 años y que son discapacitados, es una vida tortuosa, es una vida muy dura. A mí me ha tocado hablar con ellas porque piensan, después que yo no esté, este muchacho que tiene condiciones para cumplir tal o cual tarea, no ha logrado poder trabajar, ¿cómo va a ser para seguir después que, me explico, que yo no esté? Entonces, ahí hay otra situación. Y la tercera cuestión es, ¿se puede construir un plan entre la ANEP, el MIDES, las organizaciones sociales, incluso el Ejército, que permita continentar a aquellas personas que todavía no tienen un trabajo o que todavía no se han insertado en la educación o que si se han insertado o han desertado, pueda haber un trabajo, digamos, muy asentado en la persona, es decir, con mucho seguimiento personal para que esa persona no se salga del sistema ni se salga del mundo del trabajo? Yo creo que puede haber. Esta posición hay que estudiarla. No hay que decir que no a priori. A mí a priori no me gusta, pero no hay que decir que no a priori sin analizarla, ¿me explico? O por lo menos sin colocarla rigurosamente a estudio. No porque la presente el Ejército yo voy a decir que no. Voy a ver si la propuesta contribuye o no a la salida de las personas que no tienen trabajo hoy o que no estudian. Pero que me parece muy infame llamarles niní, porque uno ya de antemano los estigmatiza, ¿me explico? Pereira, ¿quiénes van a ser los oradores del primero? Los oradores van a ser Daniel Diverio, que es dirigente del Sindicato de la Construcción, del Zunca, y Julio Burgueño, que es del Sindicato Papelero. Bien, se me ocurre algo que por allí, no me acuerdo si fue en esta semana que alguien me lo tiró, me lo preguntó, obviamente directamente involucrado y con obviamente la preocupación que se tiene con respecto a esto. ¿Habrá alguna mención al tema de los cincuentones, al tema de las AFAP, al tema que está preocupando mucho al director social del BPS, que ha salido claramente a decir que tiene que haber una definición porque, guarda que ya estamos hablando de decenas de miles de trabajadores que están involucrados en una situación tremendamente desigual? Sí, claro, pero además es increíble. Los que votaron la ley en el 96, nosotros intentamos por todas las vías juntar la firma para que esa ley no terminara de concretarse. No nos dio las energías y lo lamentamos. Pero los que votaron la ley no se sorprenden de que esta generación esté perjudicada. Ya se sabía de antemano que esta generación iba a estar perjudicada, los que tienen entre 51 y 60 años. Y van a estar perjudicadas dependiendo del ingreso. Pero algunos con las mismas condiciones van a cobrar 35% menos de jubilación. ¿Esto parece lógico? ¿Este sistema ha sido justo con los uruguayos? Cuando nosotros decimos no a las AFAP, por ahí salen a decir, esa es una posición conservadora. ¿Y cómo le explican a estas 100.000 personas, o en ese entorno, de que su jubilación va a ser un 30% menor porque el sistema mixto es maravilloso? E incluso algunos de los que proponen modificaciones a la norma, a pesar de que esto es privativo del Poder Ejecutivo, fueron parte de los partidos que aprobaron esta norma y que le prometieron al Uruguay, con villas y castillas y cientos de comerciales de televisión, de que este era el modelo más justo para toda la sociedad. Y hoy nos damos cuenta que sigue siendo el sistema intergeneracional, solidario, el sistema más justo. No es volver al pasado, no es a la jubilación con la tarjetita de tal o cual persona importante del Uruguay. Es construir un modelo de seguridad social que le dé garantías a todos los uruguayos, que en iguales condiciones se van a jubilar de la misma manera y que al sector más débil de los trabajadores se lo va a beneficiar de alguna u otra manera. Y claro que va a estar, y va a estar en las no en este primero va a estar en las movilizaciones del PCNT de acá hasta que se logre una alternativa. Obvio que estamos justamente tratando este tema en un momento complejo, como ustedes plantearon, pero igual en el momento complejo de desaceleración no es justo que con iguales aportes una persona que estaba en el régimen de transición cobre más de 30% que otra que entró al sistema mixto simplemente por unos días. ¿Me explico? Y obligado por el propio sistema. Bueno, estas son las barbaridades de aquella cosa que nos decían que iba a ser maravillosa para los uruguayos en el año 96. Y que probaron en algunos países, Argentina, Uruguay, Chile, y así nos está yendo, ¿no?
queremos agradecer nuevamente a Fernando Pereira estos minutos. Una mañana fría, Muy fría. durísima. Y Va a seguir así. Apróntense el domingo porque va a estar abrigado, hay que ir bien abrigado el domingo. Madrugada del sábado para el domingo con mínimas realmente bravas, Los esperamos a las 10 de la mañana en la Plaza 1 de Mayo, a ustedes también, a los efectos de escuchar la posición del movimiento sindical. E insisto, va a cantar la Urbanoa Carrero, y como bien dice la Urbanoa Carrero, árbol sin raíces no aguanta parado ningún temporal, así que vamos a tener que estar parados ahí firme porque va a ser, sí, una mañana fría. Muchas gracias, Fernando, muy amable por estos minutos. Así hemos estado dialogando, en la medida de lo posible, por lo menos yo, con el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira.